Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Junio 23, Dios está obrando en ti. Dirigido por el pastor José Yesid Campo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11 al 12. El hermano José Yesid Campo es pastor hace 14 años de la Iglesia Bautista Reformada Siervos de la Palabra, en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Se graduó en la Universidad Católica de Manizales como licenciado en matemáticas. Realizó asimismo diplomados como diplomado en estudios pastorales, diplomado en exposición bíblica. Estudió licenciatura en teología. Lleva casado 33 años con la hermana Gladys Cecilia Cedeño. Tienen 2 hijos. Trabajó como tallerista equipando pastores y líderes de la iglesia sufriente en Colombia, en la ONG Visión Agape de Holanda con sede en Bogotá. Fue profesor de física y matemáticas por 20 años en diferentes instituciones educativas en el Valle del Cauca. Cuando estaba muerto en vida, extraviado y sin salida, me buscaste. Antes de crear el mundo, escogiste hacerme tuyo, pues me amaste. Dios, me amaste. Sé que estás sobrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien. Aunque el enemigo aceche y la muerte me rodee, me defiendes. Si el desierto luce eterno y si hay noches cuando temo, me acompañas, me acompañas. Sé que estás sobrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien. Tú siempre cumples tus promesas. Cuando con poder regreses o al final mi vida llegue, me sostienes. Tú, el autor de mi destino, eres fiel y estás conmigo. Te alabo, te alabo. Sé que estás sobrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien, todo por tu gloria y mi bien. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, bien, gracias a Dios. Señor. Me alegra mucho. Bueno, el día de hoy contamos con el devocional de junio 23, el cual se titula Dios está obrando en ti, y nos acompaña el pastor José Yesid Campo. Pastor, muy buenos días y adelante. Buenos días, hermanos, gracias. Un saludo para ustedes, dando gracias a Dios. Hoy amanecí mejor. He estado
con ese virus que anda, y ayer me tocó cuidarme bastante para recuperar. Con la bondad del Señor ya hoy puedo hablar mejor. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. ¿Sí me escuchan bien? Estoy probando sonido. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Gracias por sus oraciones. Repito, y gracias a Dios. Hoy amanecí ya bastante mejor. El cuidado de mi ayuda idónea ha sido de mucha bendición, y las oraciones de la iglesia. Gracias, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios entonces por este día que nos da, por sus bondades, y encomendarle la mano del Señor esta semana de labores y este día que estamos iniciando porque a Él le ha placido. Oremos, demos gracias a Dios juntos entonces aquí donde estamos. Padre amado, puesto de acuerdo, Señor, a esta hora del día, tus hijos aquí reunidos, Señor, a través de este medio, puestos de acuerdo, te decimos gracias por este día que nos das. Siempre, Señor, cada mañana debemos darte gracias porque es por tu voluntad solamente que podemos comenzar cada día, que avance nuestra existencia aquí en esta tierra, Señor. Porque tú eres quien ha determinado el comienzo y el fin de todas las cosas, Señor, y eso está incluida nuestra permanencia aquí, Señor. Por eso te decimos gracias, porque nos concedes un día más de vida, de salud, pero sobre todo, Señor, de lo más grande que tú nos has dado, tu gracia, tu misericordia, que hoy nos lleva a meditar el devocional de tus hijos, Señor. Tu gracia y tu misericordia que ningún hombre otorga, ni tampoco la podemos adquirir con nuestros bienes, Señor. Ese regalo que hoy podemos disfrutar y esa obra que está haciendo tu Espíritu en nosotros cada día. Gracias, Señor, porque podemos sentirlo, podemos vivirlo, podemos experimentarlo, Señor. Agradecemos, Señor, todo lo que nos diste en la semana que terminó, el sábado anterior, Señor, todos los momentos difíciles y los momentos buenos. Te damos gracias por ello. Y te damos gracias, Señor, porque ayer nos concediste ese día tuyo, el día del Señor, y se pudo reunir tu pueblo para adorar tu nombre, Señor. Que tu palabra expuesta haya edificado los corazones y las vidas, y que haya producido cambio, transformación y crecimiento en tu pueblo, Señor. Porque ese es el propósito de la palabra: transformarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos, prepararnos para la buena obra, Señor, y sobre todo ello, transformar nuestras vidas, porque ella penetra hasta lo más profundo y lo secreto que aún nosotros no conocemos de nosotros, y nos transforma por el poder del Espíritu Santo, hasta que llegue el momento, Señor, en que tú decidas llamarnos, en que se cumpla la fecha en que tú estableciste nuestro regreso a tu presencia. Hasta ese día seguiremos en este proceso, en esta escuela de crecimiento, Señor, de madurez. Que podamos seguir firmes, Señor, hasta esa última fecha de existencia nuestra aquí. Y sabemos que así será porque hemos aprendido que tú eres quien nos sostiene, Señor, y nos permites perseverar, asumiendo nosotros nuestra responsabilidad, nuestros deberes que tenemos. Gracias por estas verdades que ya son claras para nosotros, y nos esforzamos cumpliendo nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestra tarea que tú nos dejaste, y tú nos ayudas diariamente, Señor, con el poder de tu palabra, de tu espíritu, de la oración. Que muramos cada día nosotros mismos, que matemos nuestra carne, que matemos el pecado, y que sigamos procurando, creciendo en esa santidad para verte un día. Gracias por este espacio que cada día, Señor, expone en tu palabra para que reflexionemos en esos distintos temas que deben ser recordados constantemente en nuestra vida a causa de los afanes de este mundo y del pecado. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor.
porque te hemos fallado. Aún ayer en tu día, seguramente cometimos pecados, Señor, en palabra, en pensamiento, en obra, aún en los detalles mínimos que nosotros, en nuestra naturaleza caída, no consideramos faltas, pero ante ti no pasan desapercibidas por tu estándar perfecto y santo. Por eso te pedimos humildemente que hoy podamos disfrutar de esa gracia, para que seamos perdonados de nuestras faltas, que aún son muchas, y que la sangre de Cristo siga lavando nuestros pecados, Señor, para que podamos estar un día seguros, tranquilos en tu casa, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por el poder de la sangre de nuestro Señor derramada en la cruz? Gracias por Jesucristo, amado Padre, que se entregó por nosotros y murió. Que demos honor a su nombre y que podamos glorificar nosotros su nombre. Gracias por este espacio, entonces, Señor. Y te decimos, Señor, como tú me permites acompañar en la oración cuando comparto con mis hermanos, haznos humildes y sencillos para escuchar hoy la reflexión de tu palabra. Haznos humildes para recordar lo que ya hemos aprendido, porque siempre lo diremos en oración, es bueno ser recordado, Señor. Haznos humildes para aclarar en lo que hay confusión todavía, y para muchos profundizar lo que falta por entender de todos estos temas, Señor, que a diario se necesitan. Sea cual sea, Señor, haznos siempre sencillos para estar dispuestos a escuchar, a compartir, a aprender, a aclarar y a profundizar en tu palabra. Siempre con humildad, porque esa es la actitud que se debe tener. La autosuficiencia, la prepotencia y todo ese tipo de conducta de nuestra carne no debe estar en nosotros en estos espacios, porque esos comportamientos impiden nuestra edificación. Quita de nosotros el orgullo, el creernos sabios, que ya lo sabemos todo, que no necesitamos, que eso ya lo sabíamos. Quita de nosotros ese tipo de actitud, Señor, y haznos humildes para recordar siempre y aprender tu palabra, porque somos pecadores aún, Señor. Gracias por esta verdad, que aún esta verdad la debemos orar y la podemos orar, Señor, para someternos a tu autoridad y a tu voluntad. Permite que tu siervo lleve a todos nuestros hermanos, a los hermanos en la familia, en la fe, a meditar tu palabra, Señor, en esta mañana, para la gloria de Cristo y edificación de nuestra vida, Señor, siempre con esa sencillez. Háblanos, que tus siervos escuchen, con humildad, Señor. Entonces te lo pedimos y nos colocamos en tus manos, agradeciendo, Señor, este espacio, los que estamos aquí conectados, los que se han conectado y los que se conectarán en los siguientes tiempos, Señor, que faltan de este año, este espacio. Te decimos puestos de acuerdo, Señor, gracias, y quedamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Les pido perdón si en algún momento me ven tosiendo, sí, disculpen, estoy todavía convaleciente de ese virus. Bueno, ¿quién de ustedes, hermanos, comparte la lectura de hoy, junio 23? Dios está obrando en ti. ¿Quién quiere compartir la lectura? Hermana Carolina levantó la mano, creo que va a compartir la lectura. Bendiciones, hermanos. Si hermana Carolina tiene el micrófono apagado, si está bien. Ay, ¿me escucha, pastor? Qué pena. Sí. ¿Sí? Sí, Junio, escucho. Listo. Junio 23. Dios está orando en ti. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11 al 12. El principal problema con nuestra vida no es que seamos infelices ni que hayamos cometido un par de errores menores. Nuestro diagnóstico no es simplemente que tenemos algunos vacíos existenciales que solo necesitan ser llenados por un nuevo pasatiempo o un servicio social voluntario. No es que estemos perdidos y que necesitemos un poco de dirección, ni tampoco que tengamos baja autoestima y que tengamos que pensar de forma más positiva. En términos bíblicos, nuestro problema es de hecho este.
Por naturaleza, somos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Tito 3:3. Este es un problema bastante complicado. Va más allá y se extiende mucho más lejos de lo que nos gusta imaginar. Ya sea que hayamos tenido 3 u 83, cuando el Señor Jesucristo se presentó en nuestra vida y nos salvó, nuestro estado hasta este momento era de desesperanza total. Sin embargo, en su gracia, Dios nos purifica y nos renueva mediante el Espíritu Santo y nos hace herederos según la esperanza de la vida eterna. Tito 3:4-7. La gracia de Dios es mucho más grande de lo que imaginamos. Sin embargo, una vez que somos justificados por su gracia, Tito 3:7, ¿qué pasa entonces? Dios comienza a orar, progresiva y gradualmente, para quitar de nosotros la necesidad y la desobediencia. La gracia de Dios viene a nosotros tal como somos, pero no nos deja tal como somos, porque nos enseña que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:12. Imagina a un nuevo hermano en Cristo llamado Jorge. Él lleva 2 días de ser cristiano. La semana pasada, Jorge estaba engañando, actuaba de formas destructivas y estaba lleno de odio, perdido en la idolatría y entregado a la sensualidad. De pronto, Jorge conoció a Cristo. El Espíritu de Dios lo regeneró y ahora ha comenzado a asistir a la iglesia. Jorge ya es salvo, pero aún no es un producto terminado. Es una obra en progreso. Por supuesto que sigue teniendo problemas que necesita solucionar. Por supuesto que sigue confundido en su mente respecto a lo que significa para él seguir a Cristo. Todos somos similares a Jorge en un cierto grado. Necesitamos la guía de la palabra, necesitamos la ayuda de otros miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido y terminará la buena obra que comenzó en nosotros. Filipenses 1:6. A veces el progreso parece lento, pero con la obra de su espíritu lograrás terminar el camino. Hasta entonces, reflexiona sobre tu condición sin Cristo, porque eso te dará humildad. Recuerda lo que hizo la gracia de Dios al salvarte, porque eso te alentará. Considera de qué maneras el Espíritu te ha hecho crecer en piedad, porque eso te dará seguridad. Y pide al Señor que en su gracia te siga transformando poco a poco, a medida que esperas la manifestación de tu Salvador y el día en el que seas perfeccionado en gloria. Tito 2:13-14, y para profundizar, Tito 3:3-8. Muchas gracias, hermana Carolina. Bueno, mis hermanos, la carta de Tito es citada en esta mañana en el tema que Alistaísmo hoy nos regala para meditar, y le ha colocado el título Dios está obrando en ti. Esa gran verdad bíblica que hemos aprendido, se nos enseña en nuestras iglesias, lo que es realmente el Evangelio de la gracia, la obra del Espíritu Santo, lo que sucede en aquel que ha sido escogido por Dios, por su buena voluntad. Por lo tanto, comprender lo que es realmente el cristianismo bíblico, que es conforme al Evangelio. Cristianismo no es sinónimo de perfección presente humana, como algunos pretenden creerlo, y por eso se han dedicado a criticar, a señalar, a juzgar, a condenar las debilidades del pueblo de Dios. Cristianismo significa perfección futura, cuando Cristo regrese y glorifique a su esposa. Entonces hay que tener claro ello. La gracia de Dios es el tema por excelencia. La gracia de Dios es la doctrina que todo cristiano verdadero debe conocer en profundidad, debe vivirla, debe creerla, experimentarla, etc. Dice Tito, citando el versículo que nos regala hoy Alistair, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos, ¿sí?, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo. Y me gustan esas palabras que usa esta versión: sobria, justa y piadosamente.
esos tres verbos, esos tres elementos que cita allí el versículo, son tareas dadas para nosotros que debemos hacer y podemos hacer por la gracia de Dios. La gracia de Dios, consideradas entonces como la razón por la que todo miembro de la familia cristiana, la familia de Dios, puede y debe vivir precisamente una vida cristiana. Es el tema de uno de los pasajes más ricos de la Escritura, considerado así por todos los teólogos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El elemento de la salvación no es ni siquiera la fe, el fundamento de la salvación es la gracia, y ella trae como resultado la fe que es concebida. Porque si nuestra salvación tuviera por elemento inicial la fe, nadie podría ser salvo porque nadie la posee. Pero la gracia concede esa fe precisamente. Por eso, en ese sentido, todos los teólogos lo consideran así como el tema más importante, más rico, más amplio, el punto de partida de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. La gran acción penetrante del regalo de la gracia, que podemos decir disipa las tinieblas, trayendo salvación a todos. Las tinieblas, pero las tinieblas que tenemos dentro, ¿sí? Las tinieblas que tenemos dentro, las disipa por fe, precisamente por el poder de su gracia. Solamente por fe, que llega como resultado de haber recibido la gracia de Dios. Pablo dice precisamente una vez más, porque la gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación a todos los hombres, dijo el apóstol Pablo, y dedica en la carta a los romanos una gran cantidad de versículos, de capítulos, a explicar a la iglesia de Roma este tema. La gracia de Dios es ese favor activo que otorga el más grande de todos los dones a quienes no lo merecen, ¿sí? El mayor de los regalos, que es el perdón, la vida eterna, pero también no recibirla traerá el mayor de los castigos a todos los hombres. Recibirla trae el regalo más hermoso. No recibirla es sinónimo de recibir el mayor de los castigos. La gracia de Dios, por lo tanto, conforme al Evangelio, hizo su aparición precisamente y principalmente trayendo salvación. La gracia vino a rescatar al hombre del mayor mal posible, a saber, la maldición de Dios sobre el pecado que sucedió allá en Génesis, para otorgarle el don más grande posible, esto es, la bendición de Dios. La maldición que Dios hizo, ¿sí? La gracia trae la bendición de Dios, que es lo contrario, para el alma y el cuerpo, por toda la eternidad. En este primer párrafo, perdón, en este primer párrafo me gusta una pregunta que emana de lo que Alistair allí escribe. Y esa pregunta es, ¿cuál es el principal problema de nuestra vida? Con base al contexto de ese primer párrafito ahí de esa página de Alistair. El principal problema con nuestra vida, y continúa Alistair allí, como lo escuchamos si ustedes lo han leído. Entonces, de ahí emana esa pregunta. ¿Cuál es el principal problema de nuestra vida? Si nosotros hacemos esa pregunta hoy a todas las personas que están a nuestro alrededor, les aseguro que escucharíamos una gran cantidad de respuestas. Y todo del contexto humano contemporáneo. Escucharíamos respuestas seguramente como la pobreza, ¿sí? Las tragedias, las catástrofes, la inseguridad,
la salud, el analfabetismo, pues la educación, etcétera, etcétera, y toda esta serie de circunstancias catastróficas que nos suceden a nosotros en este contexto que estamos actualmente. Y es verdad, esas cosas están sucediendo. Y no solo están sucediendo, es una realidad que nos afecta a nosotros, los cristianos. No somos inmunes a las enfermedades. Ser cristiano no nos hace inmunes a una enfermedad. Ser cristiano no nos hace inmunes a no morir en un accidente, por ejemplo. No nos hace inmunes a una catástrofe, una catástrofe ambiental, un derrumbe, una creciente de un río. Si un cristiano está cerca, pues se ve afectado por estas circunstancias. Y así sucesivamente. Entonces, este listado que escucharíamos nosotros no somos inmunes y son realidades de lo que está sucediendo y son problemas, evidentemente son problemas. Pero es que la pregunta es, ¿cuál es el principal problema? Y la respuesta, pues la Biblia la contesta y la enfoca en dos palabritas sencillas y ya las conocemos. El principal problema precisamente es el pecado. Y ese fue el problema que vino Cristo a resolver por nosotros, porque nosotros no teníamos cómo resolver ese problema, ni con qué resolver ese problema, y ninguno de nosotros podía resolver este problema. No teníamos con qué, ni cómo, ni dónde, ni cuándo, etc. Cristo fue el único. Y el pecado trae pues toda esa serie es como un tronco de donde salen muchas raíces, con muchas más cosas, pero el principal es el pecado. Por eso es que Dios nos envió un Salvador. Si el problema hubiera sido solamente problemas de salud, Dios nos hubiera enviado un médico. Si el problema hubiera sido solamente la pérdida de plata, de economía, nos hubiera mandado precisamente un economista. Si el problema del hombre fuera únicamente lo afectivo, lo emocional, nos hubiera enviado a un psiquiatra, a un psicólogo, yo qué sé. Si hubiera sido solamente la educación y en el analfabetismo, nos hubieran mandado a un maestro. Pero Dios nos mandó fue a un Salvador, porque ninguno de esos elementos que cité y podríamos seguir con el listado es el problema fundamental. Es el pecado y por ello necesitamos fue un Salvador. No necesitábamos a un banquero, ni a un doctor corazón, etc. Y detrás de ese pecado viene toda esa serie de prácticas, de muchas otras cosas que Alistair cita allí en ese primer párrafo, como es, por ejemplo, nuestra necedad, desobediencias, esclavos de los deleites, nuestra carne, aún se deleitan muchas cosas y por eso es que nosotros somos aún pecadores, hermanos, tengamos en cuenta eso. Ninguno de los que estamos aquí ya hemos aprendido, somos perfectos, porque tenemos carne y tu carne, la mía, la que yo tengo y todos tenemos, aún se deleita en las cosas de este mundo. Y por eso es que yo muchas veces me resbalo y caigo como todos nosotros. Nadie está exento de esto. Por eso es que vivimos por fe, como dijo Habacuc. Sufrimos de envidias, de malicia, aborrecemos muchas cosas, pero ¿sabe qué es lo más grande de este gran tema que nos lleva hoy a Alistair? Que la carne que tú y yo tenemos en general, disculpen, aborrece todo lo bueno. Yo les comparto, mis hermanos en la iglesia, aquí en Palmira. La carne que tú y yo tenemos, que todos tenemos, odia que leamos la Biblia. Odia que nos sentemos en el asiento a leer la palabra. La odia. Y cuando lo hacemos, nos busca distraernos, porque ella aborrece lo bueno, ¿sí? Y es la que hace, incluso dentro de la iglesia, cuando se crean rivalidades, contiendas, disgustos, que nos lleguemos a odiar unos a otros. Mire, hay gente dentro del pueblo de Dios que se odian. Yo no quiero saber nada de ese hermano. Ayer el pastor Jorge Rodríguez nos llevó a meditar a nosotros esto aquí en la ciudad de Palmira. Hermanos en una iglesia diciendo, yo ya perdoné a ese hermano y yo ya no quiero saber nada de él. Todo eso es resultado de la carne que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo,
De todos los textos que se han escrito en la historia de la humanidad, hermanos, el primer capítulo de Romanos, que les invito a que lean ahora en el discurso del día para recordar, nos provee Pablo allí la visión más completa, la explicación más coherente y el argumento más razonable acerca precisamente de la maldad de nosotros los hombres. De nosotros los hombres. ¿Sí? Entonces, qué interesante ese primer párrafo que Alistair nos lleva a meditar, a aterrizar y a poner los pies sobre la tierra para que comprendamos muy bien lo que significa lo que Dios nos dijo desde el comienzo por el profeta Habacuc. El justo vivirá solo por la fe. Y yo le quiero adicionar que recibió como consecuencia inicial de haber hallado gracia en Dios. Y el justo solo vivirá por fe, no más. Por fe solamente, no por perfección. Nuestra perfección está en Cristo, escondida en Cristo, la que no podemos ser, no podemos ahorita mostrar porque no la tenemos, esa está en Cristo. Muy bien. El párrafo 2 describe a Alistair. Este es el problema, este es un problema bastante complicado. Mire cómo empieza Alistair el párrafo 2 con esa afirmación, ¿no? Va más allá y se extiende mucho más lejos de lo que nos gusta imaginar. La maldad de los hombres es universal. Es universal, por lo tanto, allí están todos los hombres inmersos en ella. Pablo dijo, el apóstol Pablo escribió precisamente en esa magna carta a la iglesia de Roma, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. No dijo contra algunas formas de impiedad, no, dijo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Romanos 1:18. Con esto el apóstol quiere establecer que esta maldad e injusticia las cometen todos, y eso es universal, los hombres. Y por eso la ira de Dios recae sobre ellos, es decir, sobre todos los hombres. Que la ira de Dios se revele sobre todos los hombres es el testimonio de que todos, sin excepción, somos culpables. Somos culpables. Esta maldad, hermanos amados, que nos lleva hoy a meditar en estos primeros párrafos al Alistair, es la realidad, una vez más, de todos los seres humanos. Es una realidad de todos los seres humanos. Es decir, todos estamos en esa condición. Todos cometemos esta impiedad e injusticia que provoca la ira divina. La maldad es el estado, hermanos, podemos decir, en que los hombres nos encontramos. Nuestro corazón aún no ha sido glorificado, ni nuestra mente, porque Cristo no ha regresado. Nuestro corazón y nuestra mente aún le encantan las cosas de este mundo. Pero pastor, fíjense que es que yo hacía esto, y ya dejé de hacer esto. Me falta una cosita, ya casi termino. Mire, por esa cosita usted sigue de imperfecto ante Dios. Ahora, hace un tiempo prediqué en la iglesia. Voy para dar un ejemplo para que aterricemos bien. De 10 mandamientos, si yo cumplo 9 y falto uno, ya soy transgresor de toda la ley. Soy igual ante el Señor como todos los seres humanos. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es por conservar, vivir y entender la verdadera fe para la salvación. ¿Sí? La maldad es el estado en que todos nos encontramos. Miren la palabra, no se encuentran. Algunos cristianos hoy en día se creen los especiales, las moneditas de oro en medio de todo este mundo. Ninguno de nosotros es monedita de oro. Yo le recalco esto a mis hermanos. No, la maldad es el estado en que todos los hombres, nosotros aún tenemos la naturaleza caída de nosotros.
una realidad de que nadie escapa a algo que es evidente en el mundo y va a suceder, es el juicio. Por eso todos compareceremos ante el tribunal del Señor, aún nosotros, ¿sí? Miremos las noticias, miremos en las calles, miremos en el trabajo, en las escuelas, y miremos nuestro propio corazón, ¿sí? Y confirmaremos el testimonio de la Biblia, porque la Biblia no miente. La Biblia dice claramente, y todos lo sabemos ese pasaje, que engañoso y perverso es el corazón de algunos hombres. ¿Cierto que no dice de algunos hombres? No, no. Engañoso y perverso es el corazón de todos los hombres. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor. Escudriño la mente. Ni siquiera nosotros conocemos nuestra mente. Ni siquiera nosotros. Pastor, entonces, ¿por qué creer si usted dijo hace un rato que todos pasaremos ante el juicio y seremos juzgados? Claro, hoy no estamos hablando de escatología ni la segunda venida de Cristo, pero un adelanto por si hay personas nuevas que escucharon esto y de pronto para que no se confundan. Por la gracia y por la fe y por la obra de Cristo, el día del juicio, Él va a estar a favor de aquellos que recibieron la gracia, perdón, hallaron gracia y recibieron la fe para creer en Cristo, y por medio de esa gracia y esa fe en Cristo serán salvos, porque Cristo estará a favor de ellos en el día del juicio y podrán ser salvos. Serán salvos. Pero aquellos que no recibieron la gracia, por lo tanto, no tuvieron la fe para creer en Cristo, no creer en Cristo condena a los hombres. Por si hay alguien nuevo en este grupo. No creer en Cristo, pero como dice la Escritura, como dice el Evangelio, no como dicen las religiones, ni como el dicho popular que está entre nosotros los seres humanos, que alguna vez lo dijimos incluso. Yo creo en Dios a mi manera. No, no es a mi manera ni a tu manera. Es como dice el Evangelio. Entonces, no creer en Cristo, como dice el Evangelio, como dicen las Escrituras, ya eso condena a los hombres. Entonces, ahí aclaro esto por si hay personas nuevas aquí. Retomando, Jesús le dijo, recordemos ese pasaje de la Escritura en el Evangelio de Marcos, hablando de esto precisamente. Jesús le dijo a ese joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Sí, lo hemos leído, ¿no? Marcos 10:18. ¿Por qué me llamas bueno? Maestro bueno. Entonces le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, le dijo Jesús. Jesús mismo, mire lo que dijo aquel día. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Una vez más, todos los cristianos no son buenos. Ninguno hay bueno. El único bueno está sentado a la diestra del Padre. El único bueno está sentado a la diestra del Padre. Ninguno hay bueno, sino solo un Dios. Dios. Marcos 10:18. El Señor dijo esas palabras, para que no nos confundamos, quiero aclarar un poquitico. El Señor dijo esas palabras para corregir la creencia común entre los judíos en aquel momento, que había hombres buenos. Y desde entonces esa creencia se ha mantenido a través de los siglos, porque hoy muchos cristianos se creen buenos. Moneditas de oro, cierro ahí. ¿Sí? De que los judíos, que entre ellos, retomando, habían hombres buenos. Y el joven que se le acercó pensó que Jesús, como tenía fama de ser maestro, que Jesús era uno de ellos, precisamente. Estaban viendo a un hombre enseñando. Jesucristo era un hombre de carne y hueso como tú y yo. Por eso lo llamó maestro bueno. El Señor no está tratando ahí de probar su divinidad. Ese no fue el asunto allí en cuestión en ese pasaje. ¿Sí? El muchacho habla ahí de hombres, refiriéndose a hombres buenos, porque él mismo se consideraba seguramente como un hombre bueno, en su estimación propia. ¿Sí? Él es una persona buena, en su estimación propia, ¿cierto? Y Jesús le quiere enseñar, y así lo hizo, que hombres buenos no hay aquí en la tierra. El mismo Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la tierra, ninguno como Salomón, dijo
dijo, el hombre más sabio que ha existido en la tierra. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:20. Entonces, espero, por si hay personas nuevas, con mucho respeto, haber aclarado un poquito lo que dice ese versículo que guarda relación con lo que hoy estamos meditando. En conclusión, hasta aquí, ¿qué hemos dicho? Es retomando y añadiendo aquí las palabras del apóstol Pablo, que enriquecen este devocional en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Lo que Romanos 1 nos enseña y Romanos 3 es que la maldad de los hombres es una realidad universal, una vez más, es la condición de todos los seres humanos sin excepción. Es lo que hemos dicho en conclusión y por eso Listair, eso es lo que nos dice, palabras más, palabras menos en estos primeros párrafos. En estos primeros párrafos. En la mitad del párrafo 2 dice Listair otra frase bien interesante. En la mitad del párrafo 2, búsquenla. Sin embargo, en su gracia, Dios nos purifica. Qué interesante. ¿Por qué? La maldad de los hombres, estamos diciendo, está enraizada en el abandono a Dios que sufrió allá en el Edén, narrado en Génesis. La esencia de la maldad del hombre, hermanos amados, es que hemos ignorado a Dios. Nos hemos alejado de Dios, nos escondimos de Dios, no buscamos a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Ahí se fundamenta la esencia de la maldad de los hombres. No lo hemos honrado como Él es y como solo Él lo merece. No le hemos dado gracias por todas sus bendiciones, bondades, favores, con lo que nos colma todos los días. Mire, el hecho de hoy tener vida es un regalo que tú y yo nadie merece. Nadie tiene méritos para que hoy haya tenido vida. Nadie. Pero Él quiso hoy darnos vida. Y por eso hay que darle gracias. Leemos en la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Romanos 8:21. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Romanos 8:23. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Romanos 8:25. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Romanos 8:28, y hay una gran cantidad más de pasajes que nos enseña esto. Hermanos, la maldad de los hombres solo tiene solución en el Evangelio. Por eso esta lista ahí nos lleva y nos dice, sin embargo, en su gracia Dios nos purifica, y esta es la gran promesa, la gran verdad, la gran luz que trae el Evangelio. La maldad de los hombres solo tiene solución en el poder del Evangelio, que trae, que nos revela la gracia de Dios. No hay esperanza para los hombres fuera de Dios. Si hemos abandonado al Creador, si lo hemos ofendido, y es Él quien nos condena, se sigue que solo de Él puede venir la salvación. Por eso es que Jesucristo dijo también, y está en el Evangelio, aquel día que la salvación solo es posible para Dios. Recuerden ese pasaje del Evangelio de Juan. Estaban hablando de este tema, los fariseos se enojaron y le dijeron a Jesucristo para confrontarlo. Dura es esa palabra, entonces, Rabí, ¿quién podrá salvarse? Tú la pones muy difícil, Rabí. Y Jesús reafirmó eso y le dijo, la salvación solo es posible para Dios, la salvación es imposible para los hombres. Así de sencillo. O sea que esa salvación que hoy están vendiendo con la gracia barata que anuncian en muchas iglesias no es bíblica y no salva a nadie, y lo digo con autoridad y respeto. Porque hoy en día lo que venden es un decisionismo
emanado de la voluntad del mismo hombre, y nadie tiene voluntad propia para arrepentirse de sus pecados, por lo tanto eso hay que desecharlo, lo digo con mucho respeto. Están metiendo una salvación que emana por haber recibido un milagro, y el evangelio de Cristo no enseña en ninguna parte que los milagros humanos salvan, es señal de una salvación verdadera. Se puede recibir un milagro de Dios y al final de los tiempos ser condenado al infierno, porque los milagros no son señales de la salvación. El fundamento de la salvación es la gracia de Dios para recibir la fe, para poder ser salvo. No esas cosas que hoy están vendiendo, y me gusta como lo llaman muchos de nuestros maestros contemporáneos que Dios ha levantado. Gracia barata, porque eso es lo que hoy está siendo anunciado en muchos lugares. Gracia barata. Solo por medio de Jesucristo, solo por medio de Él. Cristo lo dijo ese día, lo recuerdo una vez más. La salvación solo es posible para Dios. Solo por medio de Él podemos ser perdonados. Él mismo es quien decide perdonarnos y nos da su gracia y la fe para que podamos recibir ese perdón, para ser transformados y redimidos. Solo por medio de Él. Esta situación puede ser reparada y restaurada solo por medio de Él. Solo por medio de Él. El Evangelio es la gran, es el mensaje, el poder de salvación que ofrece, nos muestra, nos revela, nos anuncia el perdón de los pecados, comenzando por el pecado de haberle dado la espalda a Dios. Y también ofrece un cambio de corazón a los hombres. El Evangelio, hermanos, de Cristo es la única solución a la maldad de los hombres, porque produce una nueva vida con fe, con nuevos deseos. Nosotros pecamos. Claro que sí, usted está diciendo que somos pecadores y pecamos, sí, pero si tenemos el Espíritu Santo, si hemos hallado gracia en Dios, cuando pecamos y caemos en pecado, nos duele, somos conscientes, nos arrepentimos, lloramos, pedimos ayuda, pedimos perdón, y nos duele sobre todo. Y en esa conciencia que nos da el Espíritu Santo es donde viene nuestro esfuerzo para no seguirlo así. Y por eso es que hemos podido, porque es un hecho, es un hecho. Yo estoy diciendo que no, que hemos cambiado muchas cosas en nuestra vida y que no somos los mismos de hace un tiempo atrás. Claro que sí, y así debe ser. Pero oiga, hemos cambiado muchas cosas, no todas. Y lo más tremendo, no todas las podremos cambiar, porque moriremos en ese estado. ¿De cuál estado? De la naturaleza caída que aún tenemos. El pastor Miguel Núñez, hace un tiempo atrás, en una conferencia, creo que estaba en México, en un teatro hablando de la salvación. Alguien me mostró el clip de ese video. Hablando de esto, hizo esta pregunta a ese auditorio, y allá habían pastores, diáconos, de todo. Si Cristo llegara a venir en este momento, en su segunda venida, póngase de pie de su silla, ¿a quién él encontraría sin pecado? Póngase de pie. Y nadie se puso de pie. Es eso, hermanos, es esto. Nadie se puso de pie. Porque si no, Cristo se equivocó aquel día cuando le dijo a esos fariseos, el que esté libre de pecado, coja una piedra y arrójela contra ellos. Hermanos, esto es comprender lo que nosotros somos, comprender la gracia, comprender la fe y comprender la salvación. No somos los mismos, qué bueno. Hemos cambiado y así nos lo deben decir nuestros amigos y familiares. ¿Usted cómo ha cambiado? Y qué alegría cuando nos digan eso. Y cuando nos digan eso, uy, Señor, me has dado tu gracia y estoy creciendo, estoy creciendo. No diga, ya terminé de crecer, porque eso nunca va a suceder. Cuando Él venga y nos glorifique, ahí ya terminará ese proceso. Mientras tanto, estamos creciendo en santidad. El Evangelio, habíamos dicho, ofrece perdón y también ofrece un cambio de corazón, y esto es lo que quiero decir. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta yo entonces si estoy en lo que estoy y por dónde voy? Evalúe su vida. Yo lo he compartido con mis hermanos. Pregúntele a sus familiares, a sus hermanos. Ustedes me ven diferente.
¿Qué tanto me parezco yo hoy a Cristo? Ese es nuestro termómetro. No le preguntan qué tanto me parezco al pastor. No, ni qué tanto me parezco a la hermana Julana o al hermano Sutano. No, hermanos. Ese parecido es evaluarlo con Cristo. ¿Qué tanto me parezco a Cristo? Es que yo me quiero parecer al pastor. No, el pastor no es tu salvador. El Señor es tu salvador. Hay veces nos volvemos pastorcéntricos y hermanocéntricos. No, amamos a nuestros pastores, sí, amémoslos, honrémoslos e imitemos sus buenos ejemplos. Claro que sí, pero ellos no son nuestro patrón de medida, ni son nuestros salvadores. Es Cristo, el modelo en el cual el Espíritu Santo nos está transformando. El Espíritu Santo no nos está transformando en el modelo de nuestros pastores. No. El Espíritu Santo te está transformando es a la imagen de Cristo, no de tu pastor, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni del hermano Julano. No, es a la imagen de Cristo. Vuelvo y digo, nosotros nos amamos, nos honramos y nos respetamos. Y ahí están los pastores y todos los hermanos, claro. Pero nunca olvidemos ello. La obra es a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. La gracia de Cristo es la única esperanza para este mundo caído. Entonces, si estamos entendiendo, porque solo Cristo trae perdón y una nueva vida al pecador con el poder de su Espíritu Santo y de su Evangelio, el que él vino a traer, porque él lo dijo. La obra que me hiciste la he hecho. Las palabras que tú me diste se las he dado. Santifícalos, guárdalos en tu palabra. Mire cómo eso está en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 14, 15, 16, 17. Todos esos capítulos hablan de esto, hermanos. Esta contemplación de lo profundo del pecado y la grandeza del Evangelio que Romanos, uniendo aquí a Romanos a este devocional, presenta, es recogida perdón, hermanos, es reconocida también en ese himno hermoso que hemos cantado, Su gracia es mayor. ¿Sí? Recuerdan, hemos cantado en la iglesia de Matt Boswell, el compositor de este himno, quien dice: mis faltas son muchas, su gracia es mayor. No dice, mis faltas fueron muchas. No, mis faltas aún son muchas. Tus faltas, mis faltas, nuestras faltas aún son muchas, pero su gracia es mayor. Ese es el precioso tema de las cartas, Pablo, el gran evangelio que es suficiente para reparar la gran maldad de los hombres. Hermanos, Alistair nos recuerda en este devocional que Dios nos está renovando con el poder de su Espíritu, que está obrando diariamente con el poder de su Espíritu. Nos renueva, nos purifica mediante el poder de su Espíritu, con el poder de su palabra. Podemos decir que la obra de Cristo aquí es conceder al creyente el derecho de ser hijo, mientras que el del Espíritu Santo es el de revelar al espíritu humano la maravillosa verdad que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Su obra se desarrolla en el corazón del hombre y esta verdad entendida nos impulsa a clamar, por lo tanto, Padre. El término arameo Abba, ¿no? Abba, Padre, era utilizado en el entorno familiar íntimo para referirse al Padre, para dirigirse a Él. Por eso es que tú y yo, por medio de Cristo, hoy podemos decir también, Abba, Padre, llamarle a Él nuestro Padre. El creyente impulsado por esa obra que está haciendo el Señor con su Espíritu, por el Espíritu, tiene ahora y nos da esa libertad como hijo por adopción, hijos por adopción, de decirle al Padre con confianza y dirigirnos a Él, dirigiéndonos a Abba Padre y tener esa intimidad con Él en nuestra oración, en nuestra comunión. La obra del Espíritu Santo, nos lo recuerda aquí Alistair, es conformar al creyente a la imagen de Cristo, de modo que la transformación por el Evangelio sea evidente en su conducta y
en una nueva manera de vivir sin que esta en esta tierra sea perfecta aún, pero sí diferente. No perfecta, pero sí diferente. Grabémonos esto siempre para que no nos cause confusión. Somos diferentes, ¿cierto? No perfectos, pero somos diferentes y vamos creciendo. Vamos en ese increciente. Hermano, Alistair dice en los últimos párrafos, en estos 3 últimos párrafos, una gran verdad que reafirma lo que les estoy compartiendo también en esta meditación. Nadie puede ser un verdadero cristiano sin la obra del Espíritu Santo. Y además de ello, nadie aquí será perfecto. Aquí, en este cuerpo carnal. Porque partiendo de que este cuerpo hay que devolverlo a la tierra. Este cuerpo está corrupto, se corrompe, se desgasta, se va a acabar y hay que devolverlo a la tierra. Entonces, nadie puede ser un verdadero cristiano, primero, sin la obra del Espíritu Santo. Y segundo, nadie podrá llegar a la perfección aquí en este lado de la tierra. Ninguna de esas dos cosas. Si alguien es un cristiano, es por la obra del Espíritu Santo. Si alguien es un verdadero cristiano, es solamente por la obra del Espíritu Santo. Y en este caso es que vemos, ¿sí?, una faceta de la obra regeneradora que explica el apóstol en su carta a Tito, ¿sí?, en el capítulo 3, quien provee el Espíritu Santo al creyente una nueva forma de ser y actuar de acuerdo a su nueva naturaleza que él le concede por esa gracia y por esa fe. Y también de ello lo habla el apóstol Pablo en su segunda carta del capítulo 1 para que lo mediten. Hermanos, nosotros, si somos verdaderos creyentes, todo aquel que considere ya con certeza por esa fe que tiene, porque la fe nos da esa certeza también, ¿cierto? De que somos verdaderos creyentes. Entonces, si esto es así, el verdadero creyente ha sido liberado del poder del yo, primeramente, del poder del yo, del poder de la carne, ¿sí?, y del poder del mundo, ¿verdad? Por tanto, su vida es renovada y su mirada es reenfocada. Cuando uno le pregunta a una persona que le dice, yo soy cristiano, y usted le pregunta, ¿usted por qué es cristiano? Y él empieza a responderle con el yo-yo, esa persona tiene muchos vacíos en el evangelio. Porque nadie tiene que responder esa pregunta con el yo-yo. ¿Me explico? Yo soy cristiano. Ah, qué bueno. ¿Usted por qué es cristiano? Porque es que yo hice esto, porque es que yo esto y porque es que no, hermanos. No es con el yo-yo. Ese yo-yo hay que guardarlo. La respuesta, ¿cuál es entonces, pastor? La respuesta es, si a mí me pregunta por qué soy cristiano, yo debo contestar, porque Dios tuvo misericordia de mí. Porque Dios quiso darme su gracia. Porque Dios me escogió estando yo muerto. Ese es el orden de la respuesta. Pero hoy en día la gente arranca con el yo-yo, y al yo tenemos que morir. Porque el grande es Jesucristo. Ese yo-yo es peligroso. Ese yo-yo trae humanismo, trae orgullo humano. Es que yo decidí, es que yo fui, es que yo me cansé, es que yo tomé la Biblia, es que yo creí. Sí, usted cree, es verdad, pero eso viene como resultado posterior a. Resultado posterior a. Es diferente. ¿Sí? Hoy en día la gracia barata está enseñando todo lo contrario, ¿verdad? Los últimos párrafos nos hablan del Espíritu Santo que está ahí en esta obra que hace el Señor. Algo importante, hermanos, y dice Alistair aquí en el devocional, aún no somos un producto terminado, que es lo que he venido recordándoles en este devocional. No nos creamos moneditas de oro. Quiero que hoy te grabes esta frase en tu cabecita, que eso es peligroso hoy en día y muchos cristianos se creen moneditas de oro. Aún no somos un producto terminado. Aún por la noche en tu casa se necesita un bombillo porque tú no eres un bombillo todavía. Aún ninguno de nosotros alumbra todavía. ¿Sí? No somos un producto terminado.
Ser verdaderos creyentes no significa ser ya un producto terminado, porque no ha venido Cristo por segunda vez para glorificarnos. ¿Sí? No nos... el final aún no ha llegado. Estamos esperando el final de la historia. Aún estamos dentro de la historia. Aún somos historia. Lo que sucedió ayer ya es historia. Lo que sucedió ahorita a las 5:30 de la mañana cuando empezamos ya es historia. Pero aún no ha llegado el final de la historia. Cuando Él regrese, va a poner final a la historia y ahí sí seremos glorificados y seremos un producto terminado cuando Él venga y termine con nosotros esa obra. ¿Y qué es lo que Él va a terminar? Nos va a glorificar, nos va a vestir de lino fino para presentarnos como su esposa ante el Padre. Eso no ha sucedido. Y mientras eso no suceda, nadie es producto terminado. Y entonces, ¿qué es el cristiano? Alguien que lucha con su pecado, como lo dice su Chevet, y eso es una gran verdad, que es conforme a lo que. Por lo tanto, se espera y esperamos que todos estemos andando en el Espíritu, porque Él está haciendo esa obra en nosotros todos los días, constantemente. Él no cesa de trabajar, Él no duerme, Él no entra en vacaciones, Él no entra en receso. Nuestra carne tampoco. Por esa es la lucha que tenemos. Y eso es ser un cristiano, comprender esta gran verdad. La tarea del Espíritu Santo nos revela esta verdad, nos renueva cada día, nos da fuerzas cada día, recarga nuestra batería espiritual con su palabra, con la oración. Y aquí vamos en este camino de santidad todos juntos para estar juntos un día en su casa, hermanos, y decirle, como describió el apóstol Pablo, hemos peleado la buena batalla, Señor. Aquí estamos en tu nombre, nos presentamos ante el Padre porque no tenemos nada que ofrecer. Necesitamos desesperadamente entonces, hoy nos recuerda Listair, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie puede ser un cristiano. Recuerden la obra de la Trinidad en la salvación. Dios escogió, Dios planeó, Dios creó. El Hijo vino, el Hijo salvó, el Hijo derramó su sangre y el Hijo hizo y cumplió la justicia perfecta. Y el Espíritu Santo aplica ello a los escogidos del Padre. El Espíritu Santo es el que ejecuta, el que aplica, el que inyecta, digámoslo así, la salvación a los escogidos del Padre. Por eso, nadie puede ser cristiano sin la obra del Espíritu Santo. Eso es comprender la salvación de nuestro Dios Trino. El Padre nos ha salvado, el Hijo nos ha salvado y el Espíritu Santo nos ha salvado. Por supuesto que hay un elemento misterioso en todo esto que nosotros nunca podremos entender en plena profundidad. Claro, muchas preguntas quedarán siempre. La forma en que el Espíritu Santo obra y mora en aún seres pecadores como nosotros, y eso se sale de nuestro raciocinio. Vamos a dejar allí porque el tiempo se ha cumplido. Hay muchas cosas más que decir. Seguramente saldrían muchas preguntas, pero el tiempo y algunos hoy tienen que elaborar seguramente. Quiero leer estos versículos bíblicos para terminar, orar. No sé si alguien de todas maneras hoy es festivo, si alguien quiere hacer un pequeño aporte. Dice la Escritura, el Evangelio de Juan en el capítulo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, en relación con lo que hoy nos da el devocional, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Por qué? Énfasis añadido, porque nuestro propósito es glorificar a Cristo en nuestra salvación. Nuestra salvación es para la gloria de Cristo. Nuestra salvación es para la gloria de Cristo, no para nuestra felicidad terrenal. Es para la gloria de Cristo. Muchas gracias, hermano. Vamos a dejar por aquí. No sé, hermana Carolina, si oramos, usted quiere algo más. Bueno, sí, me puedes motivar a los hermanos. Si de pronto alguien desea opinar, tiene alguna duda, están los micrófonos abiertos, que lo puedan hacer. No todos al tiempo, de a uno. Nadie. Bueno, hermanos, si quieres, entonces oremos. Oremos entonces. Entonces, segunda pregunta. ¿Alguien desea orar, por favor, para cerrar este tiempo? No sé si hay notas escritas por ahí. No. ¿Alguien desea orar también? Perdón. Muy bien, vamos a orar entonces. Como todos desean orar, pero les da pena levantar la mano porque de pronto dicen no dejo orar al hermano, está bien, entonces voy a hacerlo yo entonces. Hermana Natalia, mujer esforzada y valiente, nos va a despedir, hermana, en oración. Un abrazo para usted. Amén, Pastor Yespid, amén, así sea. Bueno, vamos a darle gracias a nuestro buen Señor, amado Dios. Estamos agradecidos, Señor, enormemente, Dios, por hablarnos, Señor, a través de tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo devocional que nos has permitido, Señor. Gracias, Señor, por preparar, Señor, al Pastor Yesid, a la hermana Carolina, y también por preparar nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para ser edificados en esta mañana. Reconocemos, Señor, que estamos en este proceso, en esta santificación progresiva, reconociendo, Dios, que somos inútiles por nosotros mismos, que te necesitamos cada día, que todos los días debemos recordarnos el Evangelio porque estamos en un mundo caído, también nuestros cuerpos no han sido aún glorificados y sentimos muchas debilidades, a veces vienen pensamientos a nuestra mente, Señor, y debemos constantemente estar recordándonos la palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros, Señor, porque ya iniciaste la obra, Señor, y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu gracia, tu soberanía, por todas y cada una de tus bendiciones, Señor, por tu fidelidad todos los días. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender, Señor, que sin ti, Señor, somos miserables, realmente lo somos sin ti, Señor. Gracias, Padre, porque comprendemos que o no debemos dar por sentada nuestra vida, Dios. Solamente es porque a ti te ha placido o en Dios nos has dado, Señor, ese gran privilegio de poder abrir los ojos, Señor. Y muchas veces nosotros creemos que es algo que debemos dar por sentado, que mañana vamos a hacer y planeamos cosas, Señor, cuando realmente el que tiene el control de todo solamente eres tú, Señor. Permite que nuestras vidas te puedan dar gloria, honra, alabanza, Señor, que en medio de nuestra naturaleza aún, Señor, por todavía no estar en tu presencia o no
ser todavía no estar todavía en este proceso de santificación, Señor. Permite que podamos, Señor, rendirnos todos los días a ti, reconociendo que te necesitamos. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que está aquí. También oramos por la esposita del pastor Yesid, rogando, Señor, que cada día sigas fortaleciéndola, bendiciéndola, Señor, que siga ella glorificando tu nombre, y a cada hermano y hermana, al pastor, a Carito y a todos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, te bendecimos, te alabamos por cada hermano, Señor, que ha dispuesto su corazón. Toda la honra es para ti, todo esto lo pedimos en el único, en el soberano, en el mérito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Natalia. Hermanos, gracia y paz para todos ustedes. Que la gracia del Señor hoy nos guarde, nos cubra el Señor con ese manto de justicia para, por fe solamente, poder permanecer y andar en fe en este mundo caído. Dios nos guarde, hermanos, que hoy podamos hacer lo que hemos planeado, ¿sí? Como decimos, siempre conforme a ese hermoso himno, ¿no? Firmes y adelante, huestes de la... Sin temor alguno. Amén, amén. Gloria a Dios. Para todos. Bendito sea el Señor. Un abrazo para todos. Dios nos guarde. Amén, gracias.